7:07, abrimos espacio para la salud. Un lunes más estamos en la consulta del jefe de urología de Asunción Clínica en Tolosa, hoy para hablar y para que nos cuente en qué consiste la vasectomía. Sandro Saltari, un placer tenerte con nosotros una vez más. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a conversar sobre algún tema relacionado a la urología. Y espero poderles ayudar y darle algunas ideas y algunas recomendaciones. Y a resolvernos unas cuantas dudas, doctor, porque antes de conocer en profundidad el proceso, es cierto que cada vez se realizan más vasectomías, ¿no? ¿Por qué esto es cada vez más popular? Bueno, es más popular porque lógicamente con el tiempo los hombres que habíamos sido muy renuentes siempre pensando que la vasectomía pudiera alterarnos algo en relación a nuestra sexualidad, teníamos siempre la duda si valía la pena o no hacerla, ¿no? Entonces, con el tiempo se ha perdido ese miedo y ese temor y se ha entendido que la vasectomía es un procedimiento fácil, simple y sencillo y que ayuda, es mucho más fácil que hacerlo que una esterilización quirúrgica en la mujer. Por tal motivo, el hombre ha entendido de que su responsabilidad hacia la familia, en el momento que se decide no tener hijos, es una opción terapéutica fácil y rápida. Claro, así está. Quizá casi como una muestra de amor. Sí, claro, precisamente, ¿no? Antes el hombre era muy renuente a realizarlo porque tenía muchas dudas. ¿Qué me va a pasar después de la vasectomía? ¿Pierdo virilidad después de la vasectomía? ¿Qué problemas puedo tener después de la vasectomía? Y después se habló mucho de que si el cáncer de testículo y otras cosas que todas han sido, vamos a decir, conceptos inciertos e infundados. Lo cierto, doctor, es que todavía es un tema quizá del que cuesta hablar, ¿no? Sí, claro. Claro, yo noto cada día menos rechazo y tenemos muchísimos pacientes que se hacen vasectomía. Todos los días tenemos una consulta alta de pacientes que acuden a realizarse vasectomía. Sin duda, pacientes bastante jóvenes, ya con 2 o 3 hijos, ¿no? O pacientes que la pareja tiene problemas ginecológicos que condicionan a que el embarazo sea de alto riesgo y por esa razón deciden en ese momento no tener hijos. Sin duda, es una decisión que el hombre debe entender, que va a no poder tener hijos y que la posibilidad o no de recuperar la fertilidad no va a ser fácil después de 5 o 6 años que se ha hecho una vasectomía. Sí, una manera de disfrutar de su vida sexual sin compromiso de fertilidad. Sin compromiso, claro. En concreto, ¿cuántas vasectomías se realizan en Clínica Asunción? Bueno, hacemos muchísimas. Podemos hacer entre 20 y 40 al mes, ¿no? Todo depende, ¿verdad?, de los planes quirúrgicos que tengamos, ¿no? Pero normalmente se hacen bastantes, ¿de acuerdo? O sea que si hemos visto un repunte, el paciente ha entendido que las complicaciones la mayoría de las veces son muy pocas, la evolución en el tiempo es buena y la seguridad para no tener hijos es excelente, del 100%. Doctor, habla de un procedimiento sencillo, una cuestión ambulatoria y que no supone más de 15 minutos. No, realmente es un procedimiento de unos 15-20 minutos, ¿verdad? Se hace con anestesia local, sin duda, hay que poner anestesia. Y, lógicamente, hay varias técnicas, varias formas de hacerlo. Normalmente, cualquiera de las técnicas que se hace consiste en tomar este tubito que va del testículo hasta la próstata, que se llama deferente, cortarlo y ligarlo y separarlo para que no haya capacidad o posibilidad nunca de que se recanalice, ¿de acuerdo? Entonces, es un procedimiento, sin duda, como cualquier cirugía, aunque es una cirugía menor, que hay que tomar todas las precauciones antes y después de cualquier cirugía, en los primeros días, para que la evolución sea satisfactoria. Después de esta ligadura, aproximadamente se necesita 1 o 2 días de reposo en casa, ¿verdad? Porque siempre hay alguna molestia en el testículo y evitar y estar pendiente de alguna complicación reciente que puede ser un hematoma, que es lo más común, ¿verdad? O un edema, etcétera. Si nada de eso ocurre, el paciente al cabo de 4 o 5 días puede hacer prácticamente una vida normal. ¿La vasectomía no supone ningún problema para el testículo? No, absolutamente. Se ha demostrado que la vasectomía, desde el punto de vista anatómico, ni de qué posibilidades de tumores, etcétera, no hay ningún trabajo que demuestre ello. Lo que sí hay que entender que cuando se hace la ligadura, los espermatozoides que se siguen produciendo se van a quedar en la zona del epidídimo y
se mueren allí y se tienen que reabsorber. Lo que quiere decir que al cabo de 1, 2 o 3 años, la capacidad funcional del testículo de producir espermatozoides se va a mermar o se va a destruir. ¿Tiene capacidad de revertirse? Claro, hay una técnica que es la vasovasectomía, que consiste en bajo microscopio, unir estos dos tubitos que hemos cortado. Pero como le acabo de decir, aunque unamos estos tubitos, después de unos 3 a 5 años, es muy difícil que el testículo retome una función o la producción completa de espermatozoides, ¿verdad? Cuando hacemos esa recanalización, casi siempre los espermatozoides que se pueden obtener después de 5, 8 o 10 años son solamente espermatozoides suficientes, no para una fertilidad espontánea, sino una fertilidad in vitro. ¿Y puede efectuarse en cualquier momento? Sí, claro, normalmente sí, o sea, no hay ninguna contraindicación, se puede hacer en cualquier momento. Lo importante es que el paciente, lógicamente, no tome ciertas sustancias. Se le habla al paciente si toma aspirina o antiagregantes de cualquier tipo, se tienen que suspender. Si el paciente toma antiinflamatorios, también se tiene que suspender. Todo lo que está relacionado a evitar cualquier proceso hemorrágico durante o después de la cirugía. En Asunción Clínica, usted lleva ya, doctor, 30 años de experiencia en vasectomías. ¿Esto es tan sencillo como tomar la decisión y acudir a su consulta? Sí, realmente es muy sencillo. O sea, normalmente es una cirugía prácticamente de muy pocas complicaciones. Las complicaciones son básicamente, como le acabo de decir, el sangramiento y en algunos casos la apertura de algunas ligaduras y que se producen algunos drenajes de espermatozoides al escroto, que se puede resolver igual con local y religarlo más abajo, pero normalmente en el 96% de los casos es una cirugía ambulatoria sin prácticamente ninguna complicación. Y que prácticamente al día siguiente ya podemos hacer vida normal. Vida normal, claro que sí. Si no hace trabajo forzado vital, puede ir a la oficina, puede hacer lo que sea después de la vasectomía. La otra cosa importante que el paciente tiene que entender es que aunque se haga la vasectomía y está ligado a ese conducto, siempre hay espermatozoides que están en las vesículas seminales, ya cerca de la próstata. Y esos espermatozoides todavía son fértiles, o sea que después que hacemos la vasectomía, el paciente tiene que saber que entre 2 a 3 meses debe cuidarse como que si no se hubiera operado. De acuerdo, porque podríamos correr riesgo de embarazar a otra persona. Por esos espermatozoides que quedan después de la ligadura. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Al cabo de los 2 o 3 meses le pedimos un seminograma control para ver si está azospérmico, o sea que no tiene espermatozoides, y le decimos al paciente, de ahora en adelante puedes tener la vida sexual que quieras. ¿Cómo es exactamente la operación? ¿Es vasectomía con bisturí, sin bisturí? Porque ahora se habla de ello, doctor. No, bueno, eso es, yo creo que es más una tontería en la descripción, ¿verdad? Siempre puede hacerse con o sin bisturí, con una pequeña punción, pero a veces usamos el bisturí para hacer la punción más clara sobre la zona donde realizamos la vasectomía. Y eso no cambia realmente lo que se hace en el procedimiento. Siempre se saca el deferente con un ganchillo, o sea que al final todas son por punción, al final, ¿de acuerdo? Se puede hacer con punciones bilaterales a cada lado del testículo, pero la forma más moderna que lo hacemos muchas veces es a nivel de una pequeña incisión en el centro del escroto, por el rafe medio que no se nota, y por ahí extraemos los dos deferentes y ahí mismo lo ligamos, ¿no? O sea, de eso de hablar con bisturí, sin bisturí, es un tema más, vamos a decir, que le hacen pensar a los pacientes que puede ser distinto. No, prácticamente todas las vasectomías se hacen por punción ahora y de extracción por una herida menor de medio centímetro del deferente para poderlo ligar. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto con usted y solicitar una cita? Bueno, todo paciente que quiera una cita, normalmente desde el punto de vista de la sanidad pública, hace una notificación a su médico de cabecera, el médico de cabecera lo notifica y lo manda para la consulta nuestra de urología, y nosotros en esa consulta los examinamos, vemos si es un paciente, cuáles son las complicaciones, las contraindicaciones, le explicamos todo el paciente y vemos si puede hacerse la vasectomía sin problema con anestesia local. Y normalmente eso es todo, o sea, no hay más allá, ¿de acuerdo? Pues nada, simplemente sería llamar a la Clínica Asunción en Tolosa, donde allí nos atendería el jefe de urología, el doctor Sandro Saldari. Un placer volverle a tener con nosotros en COPE Euskadi. Gracias por toda su información y consejos. Gracias por llamarme. Un abrazo. Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado.